Cuando el polvo seco se pega a la piel y el eco de los gritos transforma una plaza en pesadilla, 3 mujeres sienten que su destino ha sido vendido por el precio de unas monedas. Un silencio inesperado corta el aire, y la llegada de un forastero con mirada impenetrable paraliza hasta el subastador. Nadie imagina que, con un solo gesto, la vida de esas mujeres dará un giro tan brutal como impredecible. El miedo se mezcla con la curiosidad. ¿Quién es ese hombre cuya presencia basta para que los demás retrocedan? ¿Y qué destino espera a quienes han sido arrancadas de su libertad, ahora obligadas a cruzar tierras desconocidas hacia una comunidad donde el peligro se esconde en cada mirada? Mientras los pasos resuenan bajo el sol abrasador y el futuro se torna incierto, las preguntas no dejan de crecer. ¿Será posible sobrevivir donde nadie las quiere, ni siquiera como enemigas? Porque en ese silencio, algo mucho más oscuro que el propio miedo comienza a tomar forma. El polvo seco se adhería a la piel como una segunda capa de humillación. Carmen sentía cada grano áspero mezclándose con el sudor frío que corría por su espalda, mientras los gritos de los hombres resonaban alrededor de la plaza como el ladrido de perros hambrientos. 22 años de vida, y ese era el momento más degradante que había enfrentado jamás. Las sogas ásperas cortaban sus muñecas, no tanto por la presión, sino por el recordatorio constante de que su libertad había sido arrancada como si fuera apenas otro objeto en venta. «¡15 pesos por la morena!», gritó un hombre de sombrero sucio, apuntando directamente hacia ella. El sonido de su voz perforó sus oídos como una navaja. Carmen cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la realidad, pero el olor agrio del sudor y tabaco de los hombres a su alrededor la trajo de vuelta a la pesadilla. A su lado, Rosa temblaba como una hoja en el viento, los labios mudos de terror. Beatriz, la menor de las 3, había dejado de llorar hacía mucho tiempo. Su mirada ahora vacía, perdida en algún lugar distante, donde el dolor no podía alcanzarla. El subastador, un hombre barrigudo con la voz ronca de quien gritaba demasiado, golpeó el martillo en el mostrador improvisado. 20 pesos. ¿Alguien da 20 pesos por estas 3 juntas? La pregunta salió como si estuviera vendiendo ganado, no seres humanos. Carmen sintió el estómago revolverse. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo su vida se había convertido en una mercancía? Fue entonces que un silencio extraño descendió sobre la multitud. Los murmullos cesaron. Las risas groseras murieron, y hasta el subastador se detuvo a mitad de la frase. Carmen abrió los ojos lentamente, siguiendo la mirada de todos los presentes. Un hombre alto había aparecido en la entrada de la plaza, y su presencia era tan marcante que parecía absorber el aire alrededor. Piel bronceada por el sol, cabellos negros recogidos atrás de la cabeza, ropas de cuero que contaban historias de kilómetros recorridos. Pero fueron sus ojos los que la golpearon como un puñetazo en el pecho, oscuros, profundos, cargados de una intensidad que nunca había visto. El apache se acercó a la plataforma con pasos firmes, cada movimiento calculado y silencioso. No había prisa en sus gestos, pero una determinación que hizo que todos los otros hombres retrocedieran instintivamente. Carmen sintió algo extraño moverse en su pecho, una mezcla de miedo y curiosidad que la dejó confundida. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería ahí? 30 pesos, dijo él, su voz grave cortando el silencio como un machete. No era una petición ni una negociación. Era una declaración simple y final. El acento cargado revelaba que el español no era su primera lengua, pero cada palabra salió clara y cargada de autoridad. El subastador tragó saliva con dificultad, claramente intimidado por la presencia del extraño. 30 pesos por las 3. Tartamudeó como si no pudiera creer en su propia suerte.
El apache asintió una sola vez, sacando las monedas de una bolsa de cuero amarrada a su cintura. El sonido metálico de las monedas cayendo sobre el mostrador resonó como una campana funeral. Carmen sintió el mundo girar a su alrededor. En cuestión de segundos, ella y sus amigas habían sido vendidas a un hombre al que ni siquiera conocían, un apache. Las historias que había escuchado toda su vida sobre su gente volvieron a su mente como fantasmas atormentados. Eran guerreros feroces, vivían en tierras salvajes de las montañas del norte, seguían costumbres que ella no podía ni imaginar. ¿Qué haría con ellas? El hombre se acercó a la plataforma y Carmen pudo sentir el olor de cuero curtido y algo que recordaba a copal quemado viniendo de él. Por un momento, sus ojos se encontraron y ella sintió como si él estuviera leyendo su alma. No había crueldad en esa mirada, pero tampoco había piedad. Era algo más complejo, como si estuviera calculando, planeando, decidiendo sobre el destino de ellas con la misma frialdad con que elegiría un caballo. «Vengan», dijo él simplemente, cortando las sogas que las ataban con una navaja que apareció en sus manos como por arte de magia. Carmen se frotó las muñecas doloridas, tratando de hacer circular la sangre nuevamente. Rosa sollozó bajito, y Beatriz continuó con esa mirada perdida. El apache comenzó a caminar hacia 3 caballos que esperaban en la entrada de la plaza, claramente esperando que ellas lo siguieran. Carmen miró hacia atrás una última vez. La multitud ya se estaba dispersando, las personas volviendo a sus vidas como si nada extraordinario hubiera pasado, como si 3 mujeres no hubieran acabado de tener sus destinos decididos por 30 monedas de plata. La injusticia de la situación quemó en su garganta como bilis. Caminaron en silencio hasta los caballos. Carmen nunca había montado en su vida, y por la forma en que Rosa y Beatriz miraban a los animales, ellas tampoco. El apache pareció darse cuenta de esto, porque las ayudó a subir con una paciencia sorprendente. Sus manos eran ásperas, pero firmes, y Carmen notó pequeñas cicatrices que cubrían sus dedos como mapas de batallas antiguas. «¿A dónde vamos?», Carmen logró preguntar, encontrando valor en algún lugar profundo de su pecho. El apache la miró con algo que podría haber sido respeto, o tal vez solo sorpresa, porque ella había hablado «a casa», respondió él. Y algo en la manera como dijo la palabra hizo que Carmen se preguntara si estaba hablando de la casa de él o de la nueva casa de ellas. La respuesta vino en forma de una sensación helada en la columna. Tal vez fuera lo mismo. Cabalgaron por horas bajo el sol abrasador. Carmen sentía cada músculo del cuerpo doler, pero se forzó a permanecer erguida. No le daría la satisfacción de mostrar debilidad. No ahora. El paisaje alrededor cambiaba gradualmente, las construcciones dispersas del pueblo dando lugar a colinas rocosas y después a montañas que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo. El silencio era roto solo por el sonido de los cascos de los caballos y por el viento que silbaba entre las piedras. Carmen trató de memorizar el camino, pero pronto se dio cuenta de que sería imposible. Las estaban llevando a un lugar del que tal vez nunca podrían volver. La realidad de esa situación comenzó a asentarse en su pecho como una piedra pesada. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de rojo y naranja, Carmen vio humo subiendo entre los pinos más adelante. Su corazón se disparó. Estaban llegando. Fuera lo que fuera que las esperaba, estaba justo ahí, escondido entre los árboles. El apache disminuyó el paso de los caballos, como si quisiera darles tiempo para prepararse para lo que verían. Fue entonces que Carmen escuchó voces hablando en una lengua que no podía entender, risas de niños, el sonido de tambores distantes. Había vida ahí, comunidad, personas. Esto debería haber sido reconfortante, pero en lugar de eso, aumentó su ansiedad. ¿Cómo serían recibidas? ¿Qué esperaban de ellas?
El apache detuvo los caballos en el borde de un claro, y Carmen finalmente vio su destino. Una ranchería apache se extendía adelante, wickiups organizados en círculos, fogatas crepitando, personas moviéndose entre las viviendas como sombras danzantes. Y todos, absolutamente todos, habían parado lo que estaban haciendo para mirar directamente hacia ellas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sintió docenas de pares de ojos sobre sí, analizando, juzgando, decidiendo. Algunas de las mujeres apaches fruncieron el ceño, claramente descontentas con la llegada de las extrañas. Hombres cruzaron los brazos, sus rostros impenetrables. Niños corrieron a esconderse detrás de los adultos, susurrando y señalando. El apache bajó del caballo y se dirigió hasta ellas. «Bajen», dijo simplemente. Carmen obedeció con las piernas temblando. Rosa y Beatriz haciendo lo mismo. Fue entonces que un hombre mayor emergió del wickiup más grande, claramente una figura de autoridad. Sus cabellos canosos estaban trenzados con plumas y cuentas, y cicatrices decoraban sus brazos como medallas de honor. El apache que las había comprado se acercó al hombre mayor y dijo algo en su lengua nativa. Las palabras fluían como agua, pero Carmen logró captar un tono de respeto y determinación. El hombre mayor asintió lentamente. Después miró directamente a las tres jóvenes. Sus ojos eran como piedras pulidas, revelando muy poco de lo que pensaba. «Mi hijo las trajo a nuestra ranchería», dijo el hombre anciano en español vacilante. «Ustedes se van a unir a nuestras familias». Carmen sintió la sangre helarse en las venas. Unirse a las familias. Eso solo podía significar una cosa: matrimonio. Habían sido compradas para ser esposas. La realización la golpeó como un rayo, dejándola mareada. Miró a Rosa y Beatriz, viendo el mismo horror reflejado en sus rostros. «Vivirán con nosotros ahora», continuó el hombre anciano. «Aprenderán nuestros caminos, se convertirán en nuestra gente». Sus palabras eran finales, sin espacio para discusión o rechazo. Fue entonces que Carmen vio movimiento entre los wickiups. Un joven alto emergió de las sombras, moviéndose con la misma gracia felina del hombre que las había comprado. Debía tener cerca de 30 años, con hombros anchos y una postura que hablaba de fuerza contenida. Pero fue cuando sus ojos encontraron los de ella que Carmen sintió el mundo parar completamente. Había algo en esa mirada que la golpeó como un puñetazo en el estómago. No era crueldad ni gentileza, era algo mucho más peligroso. Era interés, y en el fondo de los ojos oscuros de él, Carmen vio una promesa silenciosa que la hizo tragar saliva. Estaba mirando directamente al hombre que sería su esposo. La noche cayó sobre la comunidad como un manto pesado, trayendo consigo el frío que penetraba hasta los huesos. Carmen estaba sentada en el petate dentro de un pequeño jacal, observando a Rosa llorar silenciosamente mientras Beatriz permanecía en su estado de silencio perturbador. El olor de copal quemado y adobe impregnaba todo alrededor, recordándole constantemente que ya no estaba en el mundo que conocía. Una mujer zapoteca había traído jícaras, con lo que parecía atole de maíz, pero ninguna de las tres logró comer más que algunas cucharadas. El sabor era extraño, terroso, y Carmen sentía el estómago revolverse con cada intento. Sus manos temblaban no solo por el frío, sino por la terrible realización que se había instalado en su mente. Era propiedad de alguien ahora, comprada y pagada como un animal. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Rosa, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz estaba ronca de tanto llorar. «¿Cómo vamos a salir de aquí?». Carmen miró alrededor del jacal, notando cómo las paredes de adobe pintado parecían cerrarse sobre ellas. No había ventanas, solo una entrada cubierta por una cortina pesada. «No sé»,
admitió, odiando la sensación de derrota en su propia voz. Estamos en medio de la nada, no conocemos el terreno, no tenemos caballos, no tenemos comida. Entonces, vamos a morir aquí, murmuró Beatriz, las primeras palabras que decía desde la subasta. Su voz era tan vacía que Carmen sintió un escalofrío recorrer la columna. No, dijo Carmen con más firmeza de la que sentía. No vamos a morir, vamos a sobrevivir. Y vamos a encontrar una forma de salir de esta situación. Pero aún mientras decía las palabras, una parte de ella se preguntaba si estaba tratando de convencer a las amigas o a sí misma. Del lado de afuera, voces zapotecas conversaban en tonos bajos. Carmen podía distinguir la voz grave del hombre que las había comprado, mezclada con otras que no podía identificar. Trató de concentrarse, esperando captar alguna palabra en español, pero todo lo que escuchaba eran sonidos guturales y melódicos que parecían venir de otro mundo. La cortina de la entrada se movió y Carmen se puso rígida. El guerrero zapoteco entró, inclinándose ligeramente para pasar por la abertura. En la luz débil de la fogata externa que se filtraba por la entrada, parecía aún más grande e intimidante. Sus ojos oscuros recorrieron a las tres mujeres, deteniéndose brevemente en cada una antes de fijarse en Carmen. «Anda, mi nombre es Cuauhtémoc», dijo él, su voz cortando el silencio como una navaja. «Ustedes dormirán aquí hoy. Mañana comenzarán a aprender». ¿Aprender qué? Carmen encontró valor para preguntar, forzándose a mantener contacto visual, aun cuando cada instinto le gritaba que bajara la mirada. «A vivir», respondió Cuauhtémoc, simplemente, «a hablar nuestra lengua, nuestras costumbres, cómo ser una de nosotras». Había algo casi parecido a gentileza en su voz, pero Carmen no logró decidir si eso la tranquilizaba o la asustaba aún más. ¿Y si no queremos aprender? La pregunta salió antes de que Carmen pudiera controlarse. Rosa tiró de su manga, claramente aterrorizada con la audacia, pero Carmen no retrocedió. Cuauhtémoc la estudió por un largo momento, y Carmen tuvo la sensación incómoda de que él estaba viendo mucho más de lo que ella quisiera revelar. «Entonces sufrirán», dijo finalmente. «Este es el único mundo que existe para ustedes ahora. Pueden elegir adaptarse o resistir, pero no pueden elegir irse». Las palabras cayeron sobre ellas como piedras. Carmen sintió toda la bravuconería vaciarse de su pecho, reemplazada por un dolor sordo que se extendió por todo el cuerpo. Eran prisioneras entonces, prisioneras con la ilusión de elección. Cuauhtémoc se dio vuelta para salir, pero se detuvo en la entrada. «Mi hijo, Itzel, vendrá a hablar con ustedes mañana. Es mejor que estén listas para escuchar». Y con eso desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de sus palabras y el olor de copal y viento. Rosa se desplomó en sollozos renovados. ¿Su hijo? ¡Oh, Dios! Tiene un hijo. Eso significa que una de nosotras se va a casar con él. Terminó Carmen, la realidad cortando como una navaja. El recuerdo de esos ojos oscuros que había encontrado más temprano volvió a su mente, enviando un escalofrío extraño por la columna. Había algo en esa mirada que la perturbaba profundamente, no solo por el miedo, sino por una sensación que no podía nombrar. Pasaron la noche despiertas, temblando de frío y miedo. Carmen podía escuchar los sonidos de la comunidad alrededor, voces bajas, pasos, el crepitar constante de las fogatas. A veces, risas distantes llegaban hasta ellas, recordándole que había vida y alegría sucediendo mientras ellas estaban ahí, perdidas en su propia pesadilla. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las grietas del jacal, Carmen se dio cuenta de que había logrado solo algunos minutos de sueño inquieto. Su cuerpo dolía como si hubiera sido pisoteada por caballos, y su boca estaba seca como polvo. El sonido de pasos acercándose hizo que las tres se pusieran rígidas.
La cortina se abrió y una mujer zapoteca entró. Era mayor, tal vez unos 50 años, con cabellos canosos trenzados con cuentas coloridas. Su rostro estaba marcado por arrugas que hablaban de años bajo el sol, pero sus ojos eran suaves, casi maternales. Cargaba ropas en sus brazos. «Mi nombre es Citlali», dijo ella en español cuidadoso. «Soy curandera, vine a prepararlas». Su voz era más gentil que la de Cuauhtémoc, pero había una firmeza subyacente que dejaba claro que no era una petición. «¿Preparar para qué?», preguntó Carmen, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «Para conocer a sus futuros esposos», respondió Citlali, extendiendo las ropas. «Deben vestirse adecuadamente, mostrar respeto». Carmen miró las ropas, huipiles de algodón bordados con flores y animales, completamente diferentes de cualquier cosa que hubiera usado jamás. La idea de ponerse esas ropas, de participar en ese ritual, la hizo sentir como si estuviera traicionando alguna parte fundamental de sí misma. «¿O no queremos casarnos?», dijo Rosa con voz temblorosa. «Por favor, debe haber otra manera». Citlali la miró con algo que podría haber sido lástima. «Niña, ustedes fueron elegidas. Es un gran honor. Los hijos de los líderes podrían tener cualquier mujer de la tribu, pero eligieron aceptarlas a ustedes». Hizo una pausa, como si pesara sus próximas palabras. «Hoy sería sabio no desperdiciar esta oportunidad». «¿Oportunidad de qué?». Carmen no pudo esconder la amargura en su voz. «¿De ser propiedad de alguien por el resto de la vida?». Los ojos de Citlali se endurecieron ligeramente. «De tener una vida, comida, protección, propósito, hijos, familia». Se acercó bajando la voz. «Escuchen bien, hay otros en la comunidad que no querían que ustedes vinieran, que creen que las mujeres blancas traerán mala suerte. Si no prueban que pueden ser útiles, que pueden convertirse en parte de nuestra gente». Dejó la frase en el aire, pero la amenaza era clara. Carmen sintió la sangre enfriarse. No solo tenían que lidiar con la perspectiva de matrimonios forzados, sino también con la hostilidad activa de parte de la comunidad. Estaban caminando en una cuerda floja, con la caída significando algo que ella ni quería imaginar. Citlali comenzó a ayudarlas a vestirse. Sus movimientos eficientes pero no crueles. Cuando Carmen se puso el huipil, sintió como si estuviera perdiendo otro pedazo de su identidad. La tela era suave contra la piel, pero pesaba como una cadena. «Ahora vengan», dijo Citlali cuando todas estaban vestidas. «Es hora de conocer su destino». Salieron del jacal hacia la luz del día, y Carmen tuvo que proteger los ojos contra el brillo del sol. La comunidad estaba despierta y activa, con personas yendo y viniendo. Niños corriendo entre los jacales, mujeres preparando comida sobre fogatas. Pero cuando ellas aparecieron, un silencio se extendió como ondas en un lago. Citlali las guió por el centro de la comunidad, y Carmen sintió cada mirada como una puñalada. Algunas de las mujeres zapotecas susurraban entre sí, sus rostros contorsionados en expresiones que variaban de curiosidad a franco desprecio. Hombres las evaluaban como si fueran caballos siendo considerados para compra. Niños señalaban y se reían hasta ser reprendidos por los padres. Fueron llevadas a un gran jacal en el centro de la comunidad, decorado con pinturas complejas que contaban historias que Carmen no podía descifrar. Citlali se detuvo en la entrada. «Allá adentro están los hombres que serán sus esposos», dijo ella. «Muestren humildad, pero también fuerza. Ellos respetan el valor, pero desprecian el desafío innecesario». Sus palabras estaban llenas de matices que Carmen luchaba por entender. La cortina se abrió y Cuauhtémoc emergió. «Entren», dijo simplemente. Carmen tragó saliva, sintiendo las piernas temblar. Este era el momento. Ya no había forma de posponer o huir de la realidad.
Se forzó a dar el primer paso, seguida reluctantemente por Rosa y Beatriz. Dentro del jacal, 3 hombres esperaban. Cuauhtémoc estaba presente, claramente supervisando, pero los otros 2 eran más jóvenes. Carmen reconoció inmediatamente a aquel que había visto la noche anterior. Itzel estaba aún más imponente a la luz del día, con hombros anchos y una postura que hablaba de años de entrenamiento para la guerra. El tercer hombre era ligeramente más bajo, pero compensaba con una presencia intensa que hacía que el aire alrededor de él pareciera electrificado. «Estas son las mujeres», dijo Cuauhtémoc en español, claramente para el beneficio de ellas, Rosa, Beatriz y Carmen. El hecho de que supiera sus nombres la sorprendió. ¿Cuándo se había enterado? Los 3 hombres las estudiaron en silencio y Carmen se sintió como un pedazo de carne siendo evaluado en el mercado. Itzel la miraba con una intensidad que hacía que su piel hormigueara, como si estuviera tratando de leer su alma a través de sus ojos. Fue entonces que Cuauhtémoc dijo algo que hizo que la sangre de Carmen se helara en las venas. «Itzel, elige primero». Los ojos oscuros de Itzel se movieron lentamente sobre las 3 mujeres, deteniéndose en cada una por largos segundos. Carmen trató de mantenerse erguida, forzándose a no mostrar el terror que sentía. Cuando la mirada de él finalmente se posó en ella, sintió como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Itzel dio un paso adelante, sus ojos nunca dejándolos de ella. Carmen sintió el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en el jacal podían escucharlo. Él se estaba acercando y ella sabía, con una certeza terrible y absoluta, lo que estaba a punto de suceder. Itzel se detuvo directamente frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Lentamente extendió la mano y tocó su rostro, sus dedos ásperos trazando una línea desde su sien hasta su barbilla. «Esta», dijo él, su voz profunda resonando por el jacal silencioso. «Esta será mi esposa». Las palabras de Itzel resonaron en el jacal como un trueno distante, y Carmen sintió que sus piernas casi cedían. El toque de él en su rostro aún quemaba su piel, dejando una marca invisible que parecía pulsar con vida propia. Quería retroceder, gritar, correr, pero sus pies estaban clavados en el suelo como si hubieran echado raíces. «No», susurró ella, la palabra escapando antes de que pudiera pensar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos en el jacal se fijaron en ella, y Carmen sintió el peso de la audacia de su respuesta. Yo no puedo». Itzel inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera estudiando una criatura interesante que había encontrado en la montaña. No había ira en sus ojos, sino una curiosidad peligrosa que hizo que Carmen tragara saliva. «¿Dijiste no?», preguntó él, su voz baja pero cargada de algo que ella no podía identificar. Cuauhtémoc dio un paso adelante, claramente descontento con la insubordinación. «La mujer no entiende nuestras costumbres», dijo él, dirigiéndose al hijo. «Aprenderá». «Entiendo perfectamente», respondió Carmen, encontrando valor en algún lugar profundo de su pecho. «Entiendo que me compraron como si fuera ganado. Entiendo que quieren forzarme a casarme con alguien que ni conozco. Y entiendo que piensan que no tengo elección». Su voz tembló, pero no se quebró. «Pero yo elijo decir no». Rosa soltó un gemido bajo de terror, y hasta Beatriz pareció salir de su trance para mirar a Carmen con horror. El aire en el jacal se volvió tan pesado que era difícil respirar. Carmen sabía que había cruzado una línea, pero algo dentro de ella se rehusaba a inclinarse sin luchar. Itzel dio un paso más cerca, y ahora estaba tan próximo que Carmen podía ver pequeñas cicatrices en su cuello, marcas que contaban historias de violencia y supervivencia. «Tienes valor», dijo él, y para sorpresa de Carmen no parecía estar amenazando. «Eso es bueno. Una esposa debe tener valor». «Yo no soy tu esposa», Carmen replicó,
forzándose a mantener contacto visual, aun cuando cada instinto le gritaba que bajara la mirada. «Todavía no», concordó Itzel. Y algo que podría haber sido una sonrisa tocó las comisuras de su boca. «Pero lo serás. La pregunta es si será por elección o por fuerza». Las palabras de él enviaron un escalofrío por la columna de Carmen. Había algo terrible en la calma con que hablaba, como si el resultado fuera inevitable y él tuviera toda la paciencia del mundo para esperar. «Y si sigo diciendo no, entonces seguirás siendo mi prometida, pero una prometida infeliz», respondió Itzel. «Y tus amigas sufrirán por tu terquedad». La sangre de Carmen se heló. Miró rápidamente a Rosa y Beatriz, viendo el miedo estampado en sus rostros. «No puedes». «Puedo», dijo Itzel simplemente. «Esta es mi comunidad, mi gente. Tus amigas dependen de ti para asegurar que sean tratadas con bondad». Se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro que solo ella podía escuchar. «Elige sabiamente, Carmen. Tu resistencia no afecta solo a ti». Carmen sintió lágrimas de frustración quemando sus ojos, pero se rehusó a dejarlas caer. Él la había acorralado perfectamente usando el amor que sentía por las amigas en su contra. Era un movimiento calculado y cruel, y lo peor era que ella no podía ver una salida. Cuauhtémoc interrumpió el momento tenso. «Basta por hoy. Las mujeres necesitan aprender nuestras costumbres antes de cualquier ceremonia». Se dirigió a Carmen con una mirada que podría cortar piedra. «Serás enseñada sobre lo que significa desafiar la voluntad de los líderes». Citlali apareció en la entrada del jacal como si hubiera estado esperando. «Vengan», dijo ella, su voz más fría que antes. «Hay mucho trabajo por hacer». Fueron llevadas de vuelta por la comunidad, pero esta vez Carmen notó las diferencias en las expresiones de las personas. La noticia de su insubordinación se había extendido rápidamente, y las miradas que recibían ahora eran abiertamente hostiles. Mujeres se alejaban cuando ellas pasaban, susurrando palabras ásperas en zapoteco. Hombres fruncían el ceño, claramente descontentos. Citlali las llevó a un área donde varias mujeres estaban trabajando, curtiendo cuero, tejiendo canastas, preparando nixtamal. «Aprenderán», dijo ella señalando el suelo. «Siéntense y observen». Carmen se agachó en el suelo duro, sus piernas ya doliendo por la posición desconocida. Las mujeres zapotecas las ignoraron completamente, continuando con su trabajo como si fueran invisibles. El olor de cal para el nixtamal era fuerte y penetrante, mezclado con humo de copal y sudor. Carmen trató de observar las técnicas, pero sus manos no podían dejar de temblar. Una de las mujeres más jóvenes, tal vez algunos años mayor que Carmen, se volteó y dijo algo en zapoteco. Carmen no entendió las palabras, pero el tono estaba cargado de desdén. Las otras mujeres se rieron y Carmen sintió sus mejillas arder de humillación. «¿Qué dijo?», preguntó Carmen a Citlali. Citlali vaciló, después respondió. «Dijo que las mujeres mestizas tienen manos muy suaves para trabajo real, que nunca serás lo suficientemente fuerte para ser esposa de guerrero». Carmen sintió rabia subir en su pecho como fuego. «Entonces, enséñenme», dijo ella, extendiendo las manos. «Muéstrenme cómo hacer». La mujer que había hecho el comentario dejó de trabajar y miró a Carmen con sorpresa. Intercambió algunas palabras rápidas con las otras. Después, tomó un trozo de cuero sin tratar y lo aventó en el regazo de Carmen. «Haz esto», dijo ella en español quebrado, haciendo gestos para mostrar cómo frotar el cuero con una piedra áspera. Carmen tomó la piedra y comenzó a trabajar. En cuestión de minutos, sus manos estaban en carne viva, la piel no acostumbrada a la fricción áspera. Pero continuó, determinada a no mostrar debilidad. Rosa trató de ayudar, pero sus intentos fueron aún más desastrosos que los de Carmen.
El trabajo duró horas bajo el sol abrasador. Carmen sentía cada músculo del cuerpo gritando de dolor, sus manos sangrando a través de la piel rota. El sudor corría por su rostro, mezclándose con lágrimas de frustración que se rehusaba a reconocer. Las mujeres zapotecas ocasionalmente hacían comentarios que provocaban risas, y Carmen sabía que se estaban burlando de sus intentos patéticos. Cuando el sol estaba en el punto más alto del cielo, una de las mujeres mayores se acercó a Carmen. Examinó el cuero que había estado trabajando. Después lo aventó de vuelta al suelo con desdén. Dijo algo en zapoteco que hizo que todas las otras mujeres se rieran alto. «¿Qué fue ahora?», preguntó Carmen, sintiendo el último hilo de paciencia romperse. «Dijo que arruinaste completamente el cuero», tradujo Citlali con renuencia, «que es inútil para cualquier cosa ahora». Carmen miró el pedazo de cuero destrozado en sus manos. Estaba irregular, con agujeros donde había frotado muy fuerte y completamente arruinado. Horas de trabajo arduo, y había logrado solo desperdiciar materiales preciosos. La humillación quemó en su garganta como ácido. «Tal vez deberías intentar algo más simple», sugirió Citlali, pero había una frialdad en su voz que no estaba ahí por la mañana. «Recolección de leña, tal vez». Carmen fue llevada a la montaña con otras mujeres, incluyendo una que no disimulaba su hostilidad. Esta mujer, alta y fuerte con cabellos negros trenzados con cuentas rojas, claramente la veía como una amenaza. Dijo algo a las otras en zapoteco, apuntando a Carmen, y el tono estaba cargado de veneno. «No le agradas», observó Rosa bajito mientras caminaban entre los oyameles. «Me di cuenta», murmuró Carmen, agachándose para recoger ramas secas. Hasta esa tarea simple parecía imposible. Las ramas que elegía estaban muy verdes o muy podridas, y constantemente elegía espinas que perforaban sus manos ya lastimadas. La mujer hostil se acercó a Carmen, hablando rápidamente en zapoteco. Cuando Carmen la miró sin entender, la mujer repitió más alto, claramente frustrada. Finalmente, empujó a Carmen lejos de una rama específica, tomándola ella misma y haciendo gestos irritados. «Creo que tomaste el tipo equivocado», susurró Rosa. Carmen trató de observar más cuidadosamente, pero era difícil concentrarse con el dolor constante en sus manos y la hostilidad palpable alrededor. Cuando finalmente regresaron a la comunidad, su carga de leña era patética comparada con la de las otras mujeres. El resto del día pasó en una sucesión de fracasos humillantes. Carmen trató de ayudar a preparar nixtamal, pero cortó el maíz de forma incorrecta. Trató de cargar agua, pero derramó la mitad en el camino. Cada error era recibido con suspiros de frustración o risas burlescas de las mujeres zapotecas. Cuando el sol se puso, Carmen estaba exhausta más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Sus manos eran una masa de ampollas reventadas y cortes. Su espalda dolía como si hubiera sido golpeada, y su confianza estaba completamente destrozada. Fueron llevadas de vuelta a su jacal, donde encontraron jícaras de comida esperando. Pero a diferencia de la noche anterior, la comida estaba fría y sin sabor. Claramente las sobras de lo que las otras habían comido primero. «Esto es para quebrarnos», dijo Carmen bajito, mirando la comida mala. «Quieren que nos sintamos inútiles». «Entonces está funcionando», murmuró Rosa, sus propias manos igualmente heridas. «No puedo hacer nada bien». Fue entonces que escucharon voces del lado de afuera. Carmen reconoció la voz de Itzel, hablando en zapoteco con otra persona. El tono parecía serio, casi argumentativo. Se arrastró hasta la pared del jacal, tratando de escuchar mejor. La conversación se volvió más intensa, y Carmen escuchó una palabra que se repetía varias veces, algo que sonaba como «ñe». La otra voz era más aguda, cargada de ira y desdén. Después de algunos minutos, escuchó pasos alejándose,
pero solo un conjunto. La cortina del jacal se movió e Itzel entró. Su expresión era sombría, y Carmen notó una tensión en sus hombros que no estaba ahí antes. La miró directamente, sus ojos oscuros leyendo algo en su rostro. «Tuviste un día difícil», dijo él. No era una pregunta. Carmen alzó la barbilla, rehusándose a mostrar debilidad. «Sobreviví». «Sí», concordó Itzel, «pero eso es solo el comienzo». Se arrodilló a su lado, y Carmen pudo sentir el calor de su cuerpo. «Hay personas en la comunidad que no quieren que tengas éxito, que quieren verte fallar». «¿Y tú?», preguntó Carmen, sorprendida por su propia audacia. «¿Tú quieres verme fallar?». Itzel la estudió por un largo momento. «Yo quiero una esposa fuerte», dijo finalmente. «Una compañera, no una carga. Si no puedes probarte». Dejó la frase en el aire, pero la amenaza estaba clara. «¿Y si me pruebo?». Carmen preguntó, aunque no estaba segura de por qué estaba haciendo la pregunta. «Entonces serás respetada, protegida, amada». Las últimas palabras salieron más suaves, casi íntimas, y Carmen sintió algo extraño moverse en su pecho. Itzel se levantó para salir, pero se detuvo en la entrada. «Mañana será aún más difícil», dijo él. «Tecolotl, uno de los líderes tribales, decidió que ustedes necesitan pruebas más rigurosas». La sangre de Carmen se heló. «¿Qué tipo de pruebas?». Itzel la miró por encima del hombro, y había algo en sus ojos que la hizo tragar saliva. «Pruebas que determinarán si ustedes viven o parten de la comunidad». Y con esas palabras aterrorizantes, desapareció en la oscuridad, dejando a Carmen con la terrible comprensión de que su supervivencia y la de sus amigas estaba colgando de un hilo cada vez más delgado. El amanecer trajo consigo un frío cortante que penetraba a través de las paredes de adobe del jacal como navajas de hielo. Carmen había dormido poco, sus sueños perturbados por visiones de pruebas terribles y consecuencias que no se atrevía a imaginar. Sus manos estaban tan hinchadas y doloridas que apenas podía moverlas, y cada pequeño movimiento enviaba ondas de dolor por el brazo. Rosa y Beatriz parecían aún peores. Rosa había llorado la mayor parte de la noche, sus sollozos ahogados resonando en el espacio pequeño. Beatriz había vuelto a su silencio perturbador, sus ojos fijos en un punto del techo como si pudiera ver a través de él hacia algún lugar mejor. El sonido de pasos pesados del lado de afuera hizo que Carmen se pusiera rígida. No era el paso medido de Citlali o ni siquiera de Cuauhtémoc. Estos eran más duros, más agresivos. La cortina se abrió bruscamente y un hombre que Carmen no había visto antes entró al jacal. Era alto y delgado, con cabellos canosos trenzados con plumas de tecolote. Cicatrices profundas cortaban su rostro en patrones que sugerían tanto guerra como ritual. Sus ojos eran fríos como piedras en el fondo de un cenote, y cuando miró a las tres mujeres, Carmen sintió como si estuviera siendo evaluada por un depredador, decidiendo qué presa era más fácil de atrapar. «Yo soy Tecolotl», dijo él, su voz áspera como grava. «Soy yo quien decide si ustedes son dignas de permanecer aquí». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Hoy, ustedes prueban su valor, o fallan y enfrentan las consecuencias». Carmen se forzó a levantarse, ignorando el dolor que recorrió su cuerpo. «¿Qué tipo de prueba?». Tecolotl sonrió, pero no había calidez en la expresión. «3 pruebas: fuerza, habilidad y sacrificio». Se acercó a Carmen, tan cerca que ella podía sentir su aliento caliente contra su rostro. «Falen en cualquiera, y todas ustedes 3 dejarán nuestra comunidad. Para siempre». «¿Dejar cómo?», preguntó Carmen, aunque parte de ella ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Eso no es problema suyo», respondió Tecolotl. «Su única preocupación debe ser tener éxito». Se dio vuelta y salió del jacal.
claramente, esperando que ellas lo siguieran. Carmen ayudó a Rosa a levantarse, notando cómo la amiga temblaba violentamente. Beatriz se movió como un fantasma, siguiendo sin realmente ver hacia dónde iba. Del lado de afuera, una multitud se había reunido. Parecía que toda la comunidad estaba presente, formando un círculo grande en el centro de la comunidad. Carmen vio a Cuauhtémoc entre los espectadores, su rostro impenetrable. Itzel estaba al lado del padre, pero cuando sus ojos encontraron los de ella, Carmen vio algo que podría haber sido preocupación. Citlali se acercó a ellas, cargando una bolsa de cuero. «Para sus manos», dijo ella bajito, ofreciendo una pomada que olía a hierbas amargas. «Van a necesitar». Carmen aplicó la pomada en sus manos heridas, sintiendo un dolor ardiente seguido por un alivio ligero. «Citlali», susurró ella, «¿qué realmente pasa si fallamos?» La anciana miró alrededor nerviosamente, después se inclinó más cerca. «Tecolotl cree que las mujeres mestizas son mala suerte. Quiere que se vayan, pero no puede desafiar a Cuauhtémoc directamente. Entonces creó estas pruebas imposibles. ¿Imposibles cómo? La primera prueba es de fuerza. Deben cargar piedras pesadas de un lado de la comunidad al otro. Pero las piedras son más grandes de lo que cualquier mujer debería cargar». Citlali vaciló. «La segunda es habilidad. Deben acertar a un blanco con arco y flecha, pero el arco es de guerra, muy pesado para manos no entrenadas». Carmen sintió el estómago hundirse. «Y la tercera, sacrificio». Citlali suspiró. «Una de ustedes debe elegir quedarse atrás mientras las otras dos son probadas en la montaña, sola, sin comida o agua, por una noche entera». El plan de Tecolotl estaba claro ahora. Había creado pruebas que garantizaban el fracaso, dándole la excusa que necesitaba para deshacerse de ellas sin desafiar directamente la autoridad de Cuauhtémoc. Era cruel e inteligente, y Carmen se sintió como un ratón en una trampa. «Comenzamos», rugió Tecolotl, su voz resonando por la comunidad. La primera prueba fue exactamente como Citlali había descrito. 3 piedras enormes fueron colocadas en un extremo de la comunidad, y ellas debían cargarlas hasta el otro extremo. Carmen miró las piedras y sintió desesperación instalándose. Cada una debía pesar al menos 30 kilos, tal vez más. Rosa intentó primero, envolviendo los brazos alrededor de una de las piedras. Logró levantarla solo algunos centímetros antes de dejarla caer, casi aplastando sus propios pies. La multitud murmuró, algunos riéndose abiertamente de su intento patético. Beatriz ni siquiera intentó. Se quedó parada mirando la piedra como si fuera un enigma que no podía resolver. Carmen se dio cuenta de que sería ella quien tendría que encontrar una solución, o todas estarían perdidas. Se arrodilló al lado de una de las piedras, estudiándola cuidadosamente. Era áspera e irregular, sin asas o puntos obvios de apoyo. Pero Carmen notó algo. La piedra no era perfectamente redonda. Tenía una forma ligeramente alargada. «Ayúdenme», susurró ella a Rosa y Beatriz. «No vamos a cargar, vamos a rodar». Trabajando juntas, lograron inclinar la piedra y comenzar a rodarla por el suelo. Era aún un trabajo arduo, y sus manos ya heridas sangraron a través de la pomada, pero era posible. Lentamente, dolorosamente, movieron las 3 piedras a través de la comunidad. La multitud se quedó callada. Claramente, nadie había esperado que encontraran una solución. Carmen vio a Tecolotl fruncir el ceño, obviamente descontento con el éxito de ellas. Pero las reglas de la prueba habían sido cumplidas. Las piedras habían sido movidas. La segunda prueba fue aún más desafiante. Los arcos eran de hecho demasiado pesados para sus manos no entrenadas. Carmen apenas podía sostener uno erguido, mucho menos apuntar con cualquier precisión. Rosa ni siquiera pudo tirar de la cuerda, y Beatriz simplemente dejó caer el arco al suelo.
Fue entonces que Carmen recordó algo que había visto el día anterior. Una de las mujeres más jóvenes había estado practicando con un arco más pequeño, más ligero. Era aún un arco de guerra, pero apropiado para alguien de menor estatura. «Esperen», dijo Carmen lo suficientemente alto para que Tecolotl le escuchara. «Las reglas dicen que debemos usar un arco y flecha. No especifican cuál arco». Tecolotl gruñó claramente irritado, pero Cuauhtémoc dio un paso adelante. «La mujer está correcta. Las reglas no especifican». Había algo que podría haber sido aprobación en su voz. La joven zapoteca que poseía el arco más pequeño pareció reacia a prestarlo, pero una mirada de Cuauhtémoc la hizo obedecer. Carmen tomó el arco, sintiendo inmediatamente que era más manejable. Aún era pesado y difícil, pero no imposible. Su primer intento pasó lejos del blanco. El segundo llegó más cerca. En el tercero, con las manos temblando de dolor y agotamiento, Carmen logró acertar al borde externo del blanco. No era un acierto perfecto, pero era un acierto. Rosa y Beatriz intentaron con el arco más pequeño, pero ninguna logró ni acercarse. Carmen se dio cuenta de que tendría que ser ella quien representara a las tres en cualquier prueba de habilidad. Ahora llegaba la prueba final, y Carmen sabía que era aquí donde Tecolotl esperaba quebrarlas completamente. La prueba del sacrificio. «Una de ustedes debe quedarse», anunció Tecolotl. «Las otras dos irán a la montaña con nuestros cazadores. Quien se quede enfrentará la noche sola, sin comida, sin agua, sin fuego. Si sobrevive hasta el amanecer, todas las tres pasan. Si no...» No terminó la frase, pero la amenaza estaba clara. Carmen miró a Rosa y Beatriz. Rosa estaba temblando incontrolablemente, claramente al límite del colapso nervioso. Beatriz parecía ni estar totalmente presente, perdida en su propio mundo de trauma. Ninguna de las dos sobreviviría a una noche sola en la naturaleza. «Yo me quedo», dijo Carmen sin vacilación. «Carmen, no». Rosa logró susurrar. «No puedes». «Puedo y lo haré», Carmen la interrumpió. «Ustedes dos no podrían sobrevivir a esto. Yo tengo la mejor oportunidad». Tecolotl sonrió, claramente satisfecho. «Decidido. Prepárense para partir». Pero fue entonces que Itzel dio un paso adelante, hablando rápidamente en zapoteco con el padre. La conversación se volvió acalorada, con Cuauhtémoc frunciendo el ceño y Tecolotl pareciendo cada vez más irritado. Finalmente, Cuauhtémoc alzó la mano para hacer silencio. «Mi hijo recuerda que las reglas tradicionales permiten que un guerrero ofrezca protección durante pruebas de supervivencia», dijo él. «Si Carmen acepta, Itzel puede quedarse con ella. Pero eso significa que ella acepta públicamente el compromiso». Carmen sintió su corazón parar. Aceptar significaría admitir derrota, estar de acuerdo en casarse con Itzel. Pero rechazar significaría enfrentar la noche sola, y no estaba segura de que pudiera sobrevivir. Fue entonces que notó algo. Citlali estaba parada entre los espectadores y había puesto discretamente una mano sobre el corazón. Era un gesto sutil, pero Carmen recordó haber visto a mujeres zapotecas hacer el mismo movimiento cuando hablaban sobre familia, sobre protección. La anciana estaba tratando de decirle algo. Carmen miró más atentamente y vio que Citlali estaba apuntando muy sutilmente a una pequeña bolsa amarrada a su cintura, una bolsa que no estaba ahí antes. De repente, Carmen comprendió. Citlali había preparado suministros secretos para ella. La vieja curandera estaba de su lado, tratando de ayudar de la única forma que podía sin desafiar directamente a Tecolotl. «Rechazo la protección», dijo Carmen alto y claro. «Voy a enfrentar la prueba sola». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Itzel la miró con algo que podría haber sido respeto, pero también preocupación. Tecolotl
Sonrió como un coyote viendo una oveja herida. «Que así sea», dijo él. «Prepárense. La prueba comienza al ponerse el sol». Mientras Rosa y Beatriz eran llevadas para prepararse para su jornada con los cazadores, Carmen fue dejada sola en el centro de la comunidad. El sol estaba bajando en el horizonte, pintando el cielo de rojo como sangre. Citlali se acercó discretamente, fingiendo que estaba revisando las manos heridas de Carmen. «Hay una cueva pequeña en los riscos al este», susurró ella. «Busca la marca de 3 arañazos en la roca. Adentro. Encontrarás lo que necesitas». Carmen asintió casi imperceptiblemente. Al menos no estaría completamente sola. Citlali estaba arriesgando mucho para ayudarla, y Carmen sintió una ola de gratitud que casi la hizo llorar. El sol se puso, y Carmen fue escoltada al borde de la comunidad. A la luz de las antorchas podía ver las caras de los aldeanos, algunas hostiles, otras curiosas, algunas hasta preocupadas. Itzel estaba entre ellos, sus ojos oscuros fijos en ella. «Ve», dijo Tecolotl, «prueba que mereces estar aquí, o no regreses». Carmen dio el primer paso en la oscuridad de la montaña, sintiendo ramas arañar sus piernas y piedras cortar sus pies. Atrás de ella, las luces de la comunidad rápidamente desaparecieron entre los árboles. Estaba sola ahora en la vastedad salvaje, con solo la luna creciente para guiarla. Pero en algún lugar en esta montaña oscura estaba la cueva que Citlali había mencionado, y con ella, tal vez, la oportunidad de sobrevivir a la noche más larga de su vida. El sonido de una rama quebrándose en la oscuridad atrás de ella hizo que Carmen dejara de respirar. Algo la estaba siguiendo. Carmen se agachó detrás de un oyamel, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que cualquier cosa en la montaña podía escucharlo. El sonido de ramas quebrándose se acercaba lentamente, deliberadamente. No eran los movimientos caóticos de un animal, eran pasos humanos tratando de ser silenciosos. Forzándose a controlar el pánico, Carmen comenzó a moverse en la dirección que Citlali había indicado, buscando los riscos al este. La luna creciente proporcionaba luz suficiente para navegar, pero también hacía más difícil esconderse. Cada sombra parecía contener una amenaza, cada sonido la hacía estremecer. Después de lo que parecieron horas, finalmente vio las formaciones rocosas alzándose contra el cielo estrellado. Sus pies estaban cortados y sangrando, sus manos temblaban de frío y agotamiento, pero se forzó a continuar. Buscó desesperadamente por la marca que Citlali había mencionado, 3 arañazos en la roca. Fue cuando escuchó voces bajas atrás de ella, no una persona sino varias. Carmen se presionó contra la cara del risco, tratando de mezclarse con las sombras. Las voces estaban hablando en zapoteco, pero logró distinguir el tono. Eran hostiles, determinados. Finalmente, sus dedos encontraron las marcas en la roca. 3 arañazos profundos, claramente hechos por garras de jaguar hacía mucho tiempo. Siguiendo la pared rocosa, encontró una abertura estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pasara. Carmen se introdujo a través de la grieta y se encontró en una pequeña cueva. Era oscura como boca de lobo, pero tanteó cuidadosamente con las manos hasta encontrar lo que Citlali había dejado para ella. Una pequeña bolsa de cuero conteniendo agua, un poco de cecina y, lo más importante, piedras de fuego. No se atrevió a hacer una fogata grande, pero logró crear una pequeña llama escondida en el fondo de la cueva. La luz débil reveló pinturas antiguas en las paredes, figuras de caza, símbolos sagrados, historias contadas en colores que habían sobrevivido al tiempo. Mientras bebía pequeños sorbos del agua preciosa, Carmen escuchó las voces nuevamente, más cerca ahora. Habían encontrado la entrada de la cueva. Su corazón se hundió cuando reconoció una de las voces. Era Tecolotl. «Está aquí»,
dijo él en español, claramente para que ella pudiera escuchar. Pensó que podía esconderse como un animal herido. Las reglas dicen que debe sobrevivir hasta el amanecer, dijo otra voz que Carmen no reconoció. No que nosotros no podamos ayudarla a fallar. Carmen apagó rápidamente su pequeña fogata, sumergiendo la cueva en oscuridad total. Estaban planeando sabotear la prueba, asegurar que no sobreviviera. Tecolotl estaba tan determinado a deshacerse de ellas que estaba dispuesto a romper sus propias reglas. Fue entonces que escuchó una tercera voz, más baja, más familiar. Deshonran a nuestra tribu con esta persecución. Era Itzel. Carmen sintió una mezcla confusa de alivio y miedo. ¿Por qué había venido? ¿Para ayudarla o para asegurar personalmente que fallara? Tu padre fue tonto al traer a estas mujeres, respondió Tecolotl, su voz cargada de desdén. Traerán mala suerte para todos nosotros. Es mejor terminar esto ahora. Mi padre tomó una decisión sabia, replicó Itzel, y había acero en su voz. Y no permitiré que interfieran en las pruebas sagradas. Carmen escuchó el sonido de armas siendo desenvainadas. Iban a pelear ahí mismo, fuera de la cueva donde se escondía. Sin pensar, se movió hacia la entrada. ¡No!, gritó ella, emergiendo de la grieta rocosa. ¡Paren! 3 hombres se voltearon para mirarla. Tecolotl sostenía un cuchillo. Itzel tenía un machete de obsidiana en sus manos. Y el tercer hombre, que Carmen ahora vio ser uno de los jóvenes guerreros, parecía listo para la violencia. «Ah, la novia valiente emerge», se burló Tecolotl. «Qué conveniente. Ahora podemos terminar esto de una vez». Pero Itzel dio un paso adelante, poniéndose entre Tecolotl y Carmen. «Si quieres llegar hasta ella, vas a tener que pasar por mí primero». Fue entonces que Carmen finalmente entendió. La gran revelación que cambiaría todo no era sobre su propia fuerza o habilidad. Era sobre lo que había estado sucediendo en la comunidad desde el momento en que llegaron. «Planeaste todo esto, ¿verdad?», dijo ella, mirando directamente a Itzel. «La subasta, comprarnos, traernos aquí. No fue coincidencia». Itzel bajó ligeramente su machete, sus ojos encontrando los de ella. «Eres más inteligente de lo que esperaba. Explica», dijo Carmen, ignorando a Tecolotl y al otro guerrero. Ahora, Itzel suspiró como si hubiera cargado un peso pesado por mucho tiempo. Hace 3 años, soldados del ejército atacaron una comunidad zapoteca a 200 kilómetros de aquí. Mataron a muchos de nuestra gente, incluyendo mujeres y niños. Entre los muertos estaba mi hermana menor. Carmen sintió el suelo moverse bajo sus pies. ¿Qué tiene eso que ver con nosotras? El comandante del ataque se llamaba Coronel Morales. Después de la batalla, tomó a 3 jóvenes zapotecas como propiedad personal. La voz de Itzel estaba cargada de un dolor antiguo. Una de ellas logró escapar y llegó hasta nuestra comunidad antes de morir por sus heridas. Sus últimas palabras fueron sobre 3 mujeres mestizas siendo vendidas en una subasta en el mismo pueblo donde Morales vivía. La verdad golpeó a Carmen como un rayo. Vinieron a comprarnos para vengarse. Inicialmente, sí, admitió Itzel. La idea era hacerlas pasar por lo mismo que nuestras hermanas sufrieron: humillación, esclavitud, desesperación. Pero, Carmen, podía sentir que había más en la historia. Pero cuando te vi en la subasta, vi algo que no esperaba. Valor, dignidad, aún en la degradación. Itzel bajó completamente su machete. Y cuando te rehusaste a someterte fácilmente, cuando luchaste en cada paso, me di cuenta de que eras más fuerte que cualquiera de nuestros guerreros. Tecolotl escupió en el suelo. Sentimentalismo tonto. Deben pagar por lo que su gente hizo. No, dijo una nueva voz. Cuauhtémoc emergió de las sombras, acompañado por varios otros guerreros. «Ya pagaron». Carmen miró alrededor, dándose cuenta de que estaban rodeados.
Pero los guerreros con Cuauhtémoc no parecían hostiles, parecían respetuosos. «¿Padre?» Itzel parecía tan confundido como Carmen se sentía. Cuauhtémoc se acercó, sus ojos fijos en Carmen. «Pasaste las pruebas verdaderas», dijo él, «no los juegos tontos de Tecolotl, sino las pruebas reales, fuerza interior, lealtad a las amigas, rechazo a inclinarse ante la injusticia». «No entiendo», susurró Carmen. «Todo fue observado», explicó Cuauhtémoc. «Desde el momento en que llegaron, Citlali me contó sobre cada día, cada desafío, cada pequeña victoria. Probaste ser digna no solo de respeto, sino de amor». Carmen miró a Itzel, viendo algo nuevo en sus ojos. No posesión o determinación, sino algo más suave, más real. «¿Sabías esto?» «No», admitió Itzel. «Pensé que estaba salvándote de Tecolotl esta noche. No sabía que mi padre ya había decidido». Tecolotl dio un paso adelante, claramente furioso. «Esto es absurdo. Ellas son nuestra gente ahora», interrumpió Cuauhtémoc, su voz cargada de autoridad final. «Y tú, Tecolotl, serás juzgado por el Consejo por romper las leyes sagradas de las pruebas». Los guerreros con Cuauhtémoc se movieron, rodeando a Tecolotl y su aliado. La derrota estaba clara en el rostro del hombre mayor, pero había también una rabia que Carmen sabía que no moriría fácilmente. «Esto no ha terminado», gruñó Tecolotl mientras era llevado. «La sangre mestiza siempre trae mala suerte». Cuando se fueron, Carmen se encontró sola con Cuauhtémoc e Itzel bajo las estrellas. Su cuerpo estaba agotado, su mente luchando por procesar todo lo que acababa de aprender. «¿Entonces nunca realmente pretendieron lastimarnos?», preguntó ella. «La intención cambió», dijo Cuauhtémoc simplemente. «Al principio, tal vez, pero observarte luchar, ver tu lealtad a las amigas, tu rechazo a rendirte, eso cambió todo». Carmen miró a Itzel. «¿Y tú? Tus sentimientos también cambiaron». Él se acercó, deteniéndose a solo un brazo de distancia. «Carmen, vine aquí esta noche no para cumplir el deber o honor familiar. Vine porque la idea de que algo te pasara me aterrorizaba». Había sinceridad en su voz que hizo que el corazón de Carmen se acelerara. «¿Por qué?» «Porque en algún lugar entre verte rehusarte a inclinarte y verte sacrificar tu propia seguridad por las amigas, me enamoré de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la noche. Carmen sentía como si estuviera parada en el borde de un precipicio, a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. «¿Y si digo que no puedo corresponder esos sentimientos?», preguntó ella. «¿Que fue todo demasiado forzado?». Itzel asintió lentamente. «Entonces serás libre para irte. Las tres. Aseguraré su paso seguro a donde quieran». Carmen lo estudió en la luz de la luna. No había engaño o manipulación en sus ojos ahora, solo honestidad cruda y vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. «¿Y si digo que, tal vez, solo tal vez, podría aprender a amarte de vuelta?» Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Itzel. «Entonces, tendríamos todo el tiempo del mundo para descubrirlo». 6 meses después, Carmen estaba parada en el borde de un risco, observando el amanecer pintar los valles de dorado. Sus manos, antes suaves e inútiles, ahora eran fuertes y callosas del trabajo arduo. Hablaba zapoteco con fluidez, conocía las historias sagradas de memoria y podía montar un caballo tan bien como cualquier guerrero. Rosa se había casado con el joven guerrero que al principio parecía demasiado tímido para hablar con ella, descubriendo que detrás de su quietud había una gentileza profunda y un humor seco que la hacía reír todos los días. Beatriz, lentamente, había emergido de su silencio traumático, encontrando su voz nuevamente a través de la música. Los cantos zapotecos habían despertado algo en ella que todos pensaron que se había perdido para siempre. ¿Y Carmen? Carmen había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando. No solo amor,
sino propósito, respeto. Una familia que la había elegido no a pesar de sus orígenes, sino por quien se había convertido. ¿En qué piensas?, preguntó Itzel, apareciendo silenciosamente a su lado como siempre hacía. En cómo la vida puede cambiar completamente cuando dejas de luchar contra ella y comienzas a abrazarla, respondió Carmen, inclinándose contra su calor. ¿Algún arrepentimiento? Carmen pensó en la pregunta seriamente. Había dolor en su jornada hasta aquí, humillación, miedo, momentos en que había cuestionado si sobreviviría, pero también había crecimiento, fuerza descubierta, amor encontrado en los lugares más improbables. Ninguno, dijo ella finalmente. Ni uno. Itzel pasó el brazo alrededor de ella y juntos vieron el sol salir sobre su nueva vida. Lejos de ahí, en las profundidades de la comunidad, Citlali sonrió para sí misma mientras preparaba hierbas medicinales. A veces, las mejores curas venían no de plantas o pociones, sino de simplemente dar a las personas la oportunidad de convertirse en quienes realmente estaban destinadas a ser. Y esa mañana, observando a 3 mujeres que habían llegado como esclavas y ahora eran sus hermanas, Citlali sabía que había participado en algo mucho más poderoso que cualquier magia. Había participado en la transformación de extrañas en familia, de víctimas en sobrevivientes, de desesperación en esperanza. La comunidad estaba despertando, voces alzándose en cantos matutinos que resonaban por los valles como una bendición. Carmen cerró los ojos y se permitió sentir gratitud, no por el sufrimiento que había pasado, sino por la fuerza que había encontrado al atravesarlo. Finalmente, estaba en casa,